Estás ayunando mal y por eso tus oraciones no funcionan. La Iglesia te enseñó penitencia, pero Jesús le entregó a María Magdalena algo que el Vaticano no pudo borrar: una tecnología biológica para hackear tu realidad. Hoy vas a recibir el código que la ciencia acaba de validar. Si crees que esto es solo una dieta, no estás preparado para lo que voy a desenterrar. Año 1896. El Cairo. Un manuscrito del siglo II que estuvo oculto por 1700 años sale a la luz. El Evangelio de María de Magdala. En sus páginas perdidas, Jesús revela que el ayuno no es un sacrificio moral, sino una operación técnica sobre la agile, la densidad de la materia en tus células. Lo que la Iglesia llamó pecado, la física cuántica lo identifica hoy como interferencia biológica. Y en este momento, vas a descubrir exactamente qué decía esa instrucción que intentaron quemar. Año 451. Concilio de Calcedonia. Mientras los obispos del Imperio Romano decidían qué libros podías leer y cuáles debían ser eliminados, una verdad incómoda fue excluida del canon oficial. Entre los documentos censurados estaba el Euangelion Cata Mariam, el Evangelio de María Magdalena. ¿Por qué lo suprimieron con tanto empeño? Porque en sus páginas, Jesús no hablaba de una salvación abstracta, hablaba de soberanía sobre el propio cuerpo. Este texto explicaba que la densidad química de nuestras células es la cadena que nos mantiene prisioneros de miedos y enfermedades, y que el ayuno es la herramienta para romperla. Para la estructura de poder de la época, una técnica que otorgaba libertad directa al individuo sin necesidad de sacerdotes era una amenaza que debía desaparecer. Por eso, lo que la religión convirtió en abstinencia por obediencia, en realidad era el protocolo de vaciamiento sagrado. En arameo, Jesús lo llamaba el estado de Tsoma. Y esto es vital que lo entiendas. Tsoma no significa simplemente no comer. Significa silenciar por completo la voz de la biología para que la frecuencia del espíritu pueda operar en el vacío. La diferencia es abismal, y lo que vas a ver a continuación es cómo ese estado de silencio activa un interruptor genético que la ciencia moderna acaba de descubrir tras siglos de oscuridad. María Magdalena, antes de encontrarse con Jesús, era lo que los textos del Mar Muerto de la comunidad esenia llamaban una nasim de carga, es decir, una mujer con ataduras de la materia. Los 7 demonios que Jesús expulsó de ella, según el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 2, no eran entidades literales para la mentalidad del primer siglo. Eran los 7 estados de la agile no transformada: el miedo, la ira, la gula, la lujuria, la codicia, la envidia y la pereza. Las 7 descargas químicas del sistema límbico que hoy la neurociencia reconoce como los 7 circuitos primarios del cerebro reptiliano. Jesús le enseñó a Magdalena cómo vaciar esos circuitos. Y el primer paso era el ayuno. Pero no el ayuno que tú conoces. En el Evangelio de María, texto que puedes leer hoy en la traducción académica de Karen King de la Universidad de Harvard, publicada en el año 2003 bajo el título The Gospel of Mary of Magdala, Jesús le dice algo que dejó a sus discípulos en silencio sepulcral. Dice, y cito la traducción directa del copto, que la enfermedad viene de la atadura al agile, y que el alma que logra soltar esa atadura no necesita buscar fuera lo que ya tiene adentro. En otras palabras, el ayuno no vacía el estómago. Vacía la ilusión de que necesitas lo externo para estar completa. Pero hay un error que multiplica o destruye el efecto del ayuno por 3. Te lo explico ahora. Hay un mecanismo biológico que activa el ayuno a partir de las 12 horas de privación alimentaria, que fue descubierto formalmente por el científico japonés Yoshinori Ohsumi, ganador del Premio Nobel de Fisiología en el año 2016. Ese mecanismo se llama autofagia, del griego autos, que significa sí mismo, y phagein, que significa comer. La autofagia es literalmente el proceso por el cual las células enfermas, degradadas o disfuncionales son devoradas y recicladas por el propio organismo. Es el cuerpo comiéndose a sí mismo para renacer. ¿Te suena familiar? La muerte y la resurrección no son solo metáforas teológicas. Son procesos celulares documentados. Y el ayuno es el interruptor.
Pero aquí está el error que arruina todo. Cuando ayunas mientras mantienes el estado mental de privación, de sufrimiento, de estoy sacrificándome, el cortisol, que en el contexto del ayuno sagrado voy a llamar la hormona del velo, bloquea la autofagia en el hígado e inhibe la producción del factor neurotrófico BDNF, la proteína del despertar, que es la sustancia que genera nuevas conexiones neuronales y que los monjes medievales llamaban, sin saberlo, la unción del Espíritu Santo sobre la mente. Lo que Jesús le dijo a Magdalena en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 16, es exactamente esto traducido al lenguaje moderno: no ayunes con cara de sufrimiento. Ayuna en secreto, con alegría, perfumada, con el rostro ungido. Porque el Padre que ve en lo secreto lo recompensará en lo abierto. No es poesía. Es neurociencia preventiva. El ayuno en estado de paz activa el nervio vago, el gran cable del cielo, que conecta el cerebro con el intestino, regula el sistema inmunológico y libera oxitocina, la hormona de la comunión divina. El ayuno en estado de angustia hace exactamente lo contrario. La disposición interna no es un detalle espiritual secundario. Es el mecanismo principal. Ahora déjame contarte algo que ocurrió en el año 1945 en un acantilado del Alto Egipto. Un campesino llamado Muhammad Ali al-Samman estaba cavando en busca de abono natural cerca de un lugar llamado Nag Hammadi cuando su pico golpeó una vasija de barro sellada. Dentro encontró 12 libros encuadernados en cuero, 12 códices escritos en papiro, 46 textos distintos. Algunos de ellos llevaban más de 1500 años sin que ojos humanos los tocaran. Entre esos textos estaba el Evangelio de Tomás, que en el Logion número 14 dice, y lo cito en su forma directa del copto: si ayunas, engendrarás pecado en vosotros. Pero esa traducción está incompleta y ha generado una confusión enorme. La palabra copta que se traduce como pecado en ese contexto es nove, que en el arameo original de Jesús corresponde a ata, que no significa transgresión moral sino literalmente errar el blanco, como una flecha que falla el centro. Jesús estaba diciendo: si ayunas de la manera equivocada, fallarás el objetivo. No estaba condenando el ayuno. Estaba precisando la técnica. Y la técnica correcta, la que le enseñó específicamente en contextos de enseñanza privada que los textos canónicos no registraron en detalle, es lo que los padres del desierto del siglo IV, los monjes que vivían en las cuevas de la Tebaida egipcia, llamaban el nepsis, el estado de vigilancia luminosa, que yo voy a llamar aquí el ayuno consciente de doble umbral. Doble umbral porque opera en dos dimensiones simultáneas: el umbral físico, la privación de alimento, y el umbral atencional, la redirección total de la conciencia hacia lo que los anacoretas llamaban el nombre que habita en el centro. Es el ayuno del cuerpo acompañado del ayuno de la mente. Llegamos ahora al núcleo de todo. María Magdalena no era solo una seguidora. Era, según los textos gnósticos de Pistis Sophia, una maestra iniciada en lo que ese texto llama la gnosis del espíritu, la comprensión directa y experiencial de la realidad divina. Y en los capítulos del 106 al 114 de Pistis Sophia, que data del siglo III pero que recoge tradiciones del siglo I, hay un diálogo extraordinario entre Jesús resucitado y María Magdalena sobre el ayuno. Jesús le pregunta directamente a Magdalena: ¿qué es lo que purifica el arrepentimiento? Y Magdalena responde citando a Salomón. Dice que el ayuno y la oración son las llaves del reino. Pero Jesús no confirma eso directamente. Añade algo. Dice que el ayuno que él enseña no es el ayuno de la tristeza, sino el ayuno del poder. El ayuno que no vacía al alma, sino que la llena. En arameo, la palabra que se usaba para ese tipo de ayuno era soket, que se puede traducir como silencio sagrado que engendra poder. No es lo mismo que tzum, la simple privación. Es la integración del silencio físico con la plenitud interior. Este concepto tiene una equivalencia directa en la práctica del ayuno intermitente de alta intensidad que investigan hoy los neurocientíficos Mark Mattson del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos y Walter Longo de la Universidad del Sur de California. Sus investigaciones,
publicadas en la revista Cell Metabolism entre los años 2014 y 2019, demuestran que el ayuno prolongado activa los genes SIRT1 y SIRT3, conocidos popularmente como los genes de la longevidad, pero que en el contexto de la biología de la conciencia yo llamaría los codificadores del despertar, porque no solo extienden la vida celular, modifican la expresión del ADN mitocondrial, activando lo que los genetistas llaman plasticidad epigenética y lo que los textos escénicos llamaban la renovación del aliento interior. No es coincidencia, es convergencia. Lo antiguo y lo nuevo están hablando del mismo fenómeno desde lenguajes distintos. Pero quiero detenerte aquí un momento, porque hay algo que probablemente has escuchado muchas veces y que necesitamos desmontarlo. Se nos ha enseñado que el ayuno es un acto de renuncia, que sufrir es parte del mérito, que si no duele, no cuenta. Esa doctrina no viene de Jesús. Viene del estoicismo tardío que se filtró en la teología cristiana occidental a través de pensadores como Tertuliano en el siglo II y Juan Clímaco en el VII. Pensadores valiosos, sin duda, pero que distorsionaron el núcleo de la enseñanza original al mezclarla con la filosofía greco-romana del autocastigo corporal. El Jesús del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dijo con claridad: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». La palabra griega que se traduce como abundancia es perison, que significa literalmente más allá del límite esperado, un exceso que desborda el contenedor. El ayuno auténtico no es una reducción, es una expansión. Cuando el intestino deja de procesar alimento, el 70% de la energía metabólica que normalmente se consume en la digestión queda disponible. El organismo la redirige hacia la reparación celular, hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso autónomo. La claridad mental que reportan las personas en ayuno prolongado no es imaginación, es bioquímica. Es el cerebro recibiendo más energía mitocondrial de lo normal. Los primeros cristianos que practicaban el ayuno de 40 horas, el que se conocía como el ayuno pascual, descrito por el teólogo Hipólito de Roma alrededor del año 215, no lo llamaban renuncia. Lo llamaban kenosis, del griego vaciamiento, y lo entendían como la condición previa para la plenitud. Vacío para ser llenado. Ese es el contrato. Y ahora llegamos al misterio más perturbador de todo este tema. ¿Por qué Jesús dijo que cierta clase de liberación, ciertos demonios, solo pueden salir con ayuno y oración? El versículo es Mateo 17, versículo 21. Muchas Biblias modernas lo omiten o lo ponen en una nota al pie porque no aparece en todos los manuscritos griegos. Pero sí aparece en el Codex Sinaiticus, uno de los manuscritos bíblicos más antiguos conocidos, del siglo IV, y en el Codex Alexandrinus del siglo V. En arameo, el texto original probablemente usaba la palabra ruhot, que significa vientos o espíritus, no en el sentido de entidades sobrenaturales, sino en el sentido de patrones de conciencia persistentes, hábitos del alma que no responden al razonamiento ordinario. Y aquí es donde la neurociencia entra de forma definitiva. Existe un fenómeno descubierto en el año 2004 por el neurocientífico Bo Latow en el Laboratorio de Percepción de la Universidad de Londres, que demuestra que el cerebro humano no percibe la realidad. Percibe las predicciones que tiene sobre la realidad. Esas predicciones están codificadas en circuitos neuronales que se forman por repetición y que son extraordinariamente resistentes al cambio consciente. En el lenguaje de la neuroplasticidad, esos circuitos se llaman engramas de defecto cognitivo. En el lenguaje espiritual ancestral, los llamaban ataduras, cadenas o demonios. No son lo mismo, pero señalan al mismo problema: patrones de funcionamiento mental que persisten a pesar de que la persona sabe intelectualmente que son erróneos. ¿Y qué hace el ayuno a esos circuitos? Según una investigación de la Universidad de California publicada en la revista Neuron en el año 2020, el ayuno prolongado aumenta los niveles de beta-hidroxibutirato en el cerebro, un cuerpo cetónico que actúa sobre los receptores DAC,
las puertas de la memoria epigenética, suprimiendo temporalmente la actividad de los engramas dominantes y creando una ventana de maleabilidad neurológica en la que los patrones profundamente arraigados pueden ser reescritos. En lenguaje simple, el ayuno abre una ventana en la que el cerebro es capaz de cambiar lo que normalmente no puede cambiar. Los monjes esénicos lo sabían. Los padres del desierto lo sabían. Jesús lo enseñó. La ciencia lo acaba de documentar. Pero hay un elemento que completa el círculo y que está específicamente en la enseñanza magdalena. En el Evangelio de María, Magdalena reporta una visión que Jesús le ha compartido sobre la naturaleza del alma en su ascenso. El alma, dice, debe atravesar 4 poderes que intentan detenerla. El primero se llama tinieblas. El segundo, deseo. El tercero, ignorancia. El cuarto, el más sutil y más poderoso, se llama en la versión copta celos, que algunos traducen como celos o envidia, pero que en el contexto del texto significa algo más preciso: la atadura a la propia imagen, el apego al yo tal como lo conocemos. Ese cuarto poder es el que el ayuno consciente, el ayuno de doble umbral, ataca directamente. Porque cuando dejas de alimentar el cuerpo, en algún punto entre las 18 y las 36 horas, algo muy interesante ocurre en la percepción de sí mismo. La identidad ordinaria, la que está construida sobre las sensaciones, los hábitos y las necesidades del cuerpo, comienza a diluirse. No desaparece, pero se vuelve translúcida. Y en esa translucidez, algo más profundo emerge. Los contemplativos medievales como Maestro Eckhart en el siglo XIV lo llamaban el Grund, el fondo del alma, el punto de la conciencia que no ha sido tocado por la historia personal ni por el condicionamiento cultural. La psicología transpersonal de Abraham Maslow lo llamó la experiencia cumbre. Los físicos cuánticos como David Bohm lo describieron como el orden implicado, la realidad no manifestada que subyace bajo toda forma observable. El ayuno bien hecho es la tecnología que abre la puerta hacia ese fondo. No porque comer sea malo, sino porque la pausa en el comer crea un silencio en el que lo más profundo de nosotros puede hablar. Ahora quiero darte la estructura concreta, la que se desprende de la síntesis entre los textos y la ciencia, lo que yo llamo el marco de los 3 umbrales del ayuno sagrado. El primer umbral ocurre entre las 12 y las 16 horas de ayuno. Es el umbral físico. El cuerpo termina de procesar el glúcido disponible y comienza a utilizar grasa como combustible. Inicia la autofagia básica. En el plano de la conciencia, las distracciones ordinarias se intensifican brevemente antes de calmarse. Los monjes lo llamaban la prueba del murmullo, el momento en que el cuerpo protesta antes de rendirse. El segundo umbral ocurre entre las 24 y las 36 horas. Es el umbral neurológico. Los niveles de BDNF, la proteína del despertar, alcanzan su pico. La producción de cetonas crea esa ventana de maleabilidad neurológica que mencioné. La oración, la meditación, la lectio divina, cualquier práctica contemplativa en este umbral tiene un efecto de 10 a 20 veces mayor que en estado alimentado. Los ascetas del desierto lo sabían empíricamente. Lo llamaban el tiempo de la visitación. El tercer umbral, el que Jesús describió y que los místicos judíos del Yom Kippur conocen bien, ocurre aproximadamente a las 40 horas. Es el umbral espiritual, el umbral del kenosis completo. El cuerpo ha reorganizado su metabolismo completamente. El ego, en el sentido psicodinámico del término, experimenta una disminución de su actividad en la corteza prefrontal ventromedial, la región del cerebro responsable de la narrativa del yo. El estado que emerge en ese punto es lo que los textos contemplativos de todas las tradiciones llaman de manera consistente: vacío luminoso, presencia pura, contacto con lo sagrado. No es alucinación. No es privación patológica con 40 horas bien planificadas en adultos sanos. Es el acceso momentáneo a la frecuencia de conciencia que los textos esénicos llamaban Ruah Elohim, el aliento de Dios que en el Génesis se movía sobre la superficie de las aguas antes de la creación. Tú eres esas aguas.
Y el ayuno bien hecho te devuelve a ese estado. Y llegamos al punto que más me importa compartirte hoy. El versículo de Mateo capítulo 17, versículo 20, donde Jesús dice que con fe del tamaño de un grano de mostaza podemos mover montañas, está inmediatamente antes del versículo 21 sobre el ayuno y la oración. Eso no es accidental. En la lógica narrativa de los evangelios, la secuencia de versículos casi siempre es causal. Primero la condición, luego el efecto. La condición es el ayuno. El efecto es la fe que mueve montañas. Pero ¿qué es mover montañas en el pensamiento semítico del primer siglo? En el hebreo bíblico y en el arameo targúmico, los rabinos usaban la expresión mover montañas para describir la capacidad de resolver lo imposible. El Talmud, Tratado Berakot, 23a, dice que el rabino que puede hacer desaparecer montañas es aquel cuya percepción es tan clara que no queda atrapado por los obstáculos aparentes. No es telequinesia. Es transformación de la percepción. Y ahí cierra el círculo completo. El ayuno no te da poderes mágicos. Te devuelve la claridad de percepción original. La claridad que tenías antes de que los engramas de miedo, los hábitos del cuerpo y la densidad de la gile no transformada taparan la visión. Con esa claridad, las montañas no se mueven porque tú las empujas. Se mueven porque dejas de percibirlas como montañas. Ves el paso que siempre estuvo ahí. Eso es lo que Jesús le confió a Magdalena. Eso es lo que Magdalena guardó. Eso es lo que los textos de Nag Hammadi preservaron durante 1600 años bajo el polvo del Alto Egipto para que tú y yo pudiéramos tenerlo hoy. Antes de cerrar, necesito decirte algo sobre la práctica concreta. El ayuno sagrado no es una carrera de resistencia ni un ejercicio de ego. No se trata de llegar a 40 horas para presumir de disciplina espiritual. Se trata de llegar al umbral que tu cuerpo y tu historia personal necesitan para que ocurra la apertura. Para algunos, ese umbral es 16 horas. Para otros, 24. Para otros, depende de la temporada de vida. Lo que sí es constante, según todos los textos que hemos revisado y según la evidencia científica disponible, son 3 elementos que no pueden faltar. Primero, la intención consciente. El ayuno debe comenzar con una declaración interna de para qué. No para bajar de peso, aunque eso ocurra. Para vaciarse. Para que el espíritu tenga espacio. Segundo, la oración o la práctica contemplativa activa durante el umbral. El ayuno sin silencio interior es solo privación biológica. El silencio sin el ayuno es contemplación incompleta. Los dos juntos son lo que los textos llaman el protocolo de vaciamiento sagrado. Tercero, el cierre agradecido. Cuando el ayuno termina, el primer alimento debe ser recibido como lo que es, un sacramento. El regreso al cuerpo después de haber habitado brevemente en el umbral. María Magdalena lo entendió. Los padres del desierto lo practicaron. La neurociencia lo está documentando. Y tú tienes acceso a esto ahora. Una última cosa. Todo lo que hemos explorado hoy, los textos suprimidos, los mecanismos celulares, los umbrales de conciencia, el lenguaje arameo que preserva matices que las traducciones perdieron, todo esto apunta hacia una conclusión que los místicos de todas las tradiciones han enunciado de maneras distintas pero convergentes. El cuerpo no es tu cárcel. Es tu instrumento. El ayuno no es el castigo del instrumento. Es su afinación. Y cuando el instrumento está afinado, la música que puede tocar no es música humana ordinaria. Es la música del reino. Si crees que los textos suprimidos sobre el ayuno son impactantes, no estás preparado para lo que viene. Existe una historia que debería ser la prueba máxima del amor de Dios, pero que en su versión original es la que más hace tambalear la fe de quienes la descubren. Sodoma. No la versión que te contaron en la escuela, sino la que los manuscritos prohíben mencionar porque no encaja con la imagen de un Dios de amor. Esa es nuestra próxima parada y la revelación es más oscura de lo que imaginas. Y recuerda,
No estás solo. Dios va contigo, y yo también.